encarar una tarea que va a ser muy difícil porque lo que viene no es nada fácil. Nos acompaña Jorge Sigal, él es periodista y analista político. Nos acompaña en Argentina. Señor Sigal, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo llegamos a este domingo? ¿Cómo está el ánimo de participación, que finalmente es lo más importante en las PASO, para que de alguna manera se produzca lo que muchos denominan la gran encuesta? Bueno, yo creo que hay un clima de mucha polarización en la Argentina. Eso ha hecho que tenga participación, por lo menos lo que se ve a través de las redes sociales, lo que han sido los actos de cierre de campaña, de mucha convocatoria de los dos principales coaliciones que están en pugna, ¿no es cierto? El Frente Juntos por el Cambio, que es el que integró el presidente de la Nación junto con Miguel Ángel Pichetto, una incorporación de parte del peronismo a la alianza de gobierno, y el Frente por Todos, que encabeza a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, aunque el presidente nominado por ella es Alberto Fernández, ¿no? Es decir, que son elecciones que han tomado, yo diría, un dramatismo diferente al de otras que hemos tenido, y que algunos equiparan con la de 1983, cuando la Argentina restituyó su sistema democrático. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos para algunos, y entre los que me incluyo, el día domingo de alguna manera se plebiscita la forma de gobierno que la Argentina va a elegir. Si va a continuar fortaleciendo un sistema republicano, democrático, con libertades de expresión, o va a optar por volver a un sistema que muchos consideramos autoritario y proclive al populismo autoritario, ¿no? Ahora, bueno, así de importante son y así se ha planteado estas próximas elecciones. Y quizá el temor de que el kirchnerismo pueda volver, pueda regresar a la Argentina, que ese temor, leía comentarios, ha hecho que el presidente Macri, que viene subiendo sostenidamente desde hace 3 meses, pues haya prácticamente igualado los números con la fórmula de Cristina Fernández. Bueno, eso están indicando algunas encuestas con la relatividad que esto tiene, digamos, el resultado lo vamos a saber recién el domingo, porque Claro. bueno, las encuestas de opinión, como se sabe en el mundo entero, tienen algunas limitaciones. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las encuestas se hacen por vía telefónica, que la vía telefónica que se utiliza es la del teléfono fijo que en la Argentina, como pasará en el resto del mundo, prácticamente no tiene más cabida, por lo menos en los sectores más populares que utilizan teléfonos celulares. Por lo tanto, sí, tenemos cierta expectativa porque el clima que se ha generado, la idea que están dando las diversas consultoras de opinión, es que el presidente ha recuperado muchísimo la imagen y estaría equiparada la elección del domingo y la perspectiva para octubre. Es decir, hay una paridad, lo cual le aumenta el dramatismo a la elección, pero nosotros no podemos descartar de que la fórmula opositora, que con esta connotación que yo le daba, por supuesto, ¿no? Tenga chances de hacerse con la mayoría, ¿no? Claro, El claro. gobierno está previendo, por lo que dice Off the Record, que puede haber una diferencia de hasta 3-4 puntos a favor de la alianza opositora, lo cual lo dejaría en no malas condiciones, yo diría que buenas, para enfrentar las elecciones definitivas, las verdaderas, las que Claro, son las de octubre, ¿no? las de octubre. A eso iba, señor, a eso iba, señor Sigal. Sí. Posibilidades de acortar la distancia, posibilidades de cambiar los resultados que puedan arrojar la consulta del domingo para el mes de octubre en esas elecciones definitivas. Bueno, esto usted muy bien lo explicaba, ¿no? Las PASO son una especie
de gran encuesta. No es lo que ha intentado la ley, pero en definitiva, como no hay compulsas internas en ninguna de las listas que se presenta, que ese es el sentido de las primarias, se han convertido en la verdadera consulta nacional. Es decir, lo que los encuestadores quizás no pueden dar con precisión, lo va a dar el resultado de las PASO el día domingo. Eso tiene una influencia muy grande. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a las elecciones de octubre, una parte de los electores que quizás en estas PASO, sabiendo que no se define la presidencia ni los cargos electivos, podrían optar por fórmulas afines a algunas de las dos listas o independientes de las dos listas, pero que tienen otros candidatos, como es el caso de Roberto Labaña, que es un candidato que se presenta como una especie de tercera vía. Sí. Dice, nosotros no vamos ni con el oficialismo, ni con lo malo de ahora, ni con lo malo de antes. Un poco esta es la consigna que ha buscado imponer Roberto Labaña. Hay otro sector que está encabezado por Gómez Centurión, un hombre que fue funcionario del gobierno y que se presenta en este caso por separado. Y lo mismo algún segmento de la izquierda que va con listas propias a las PASO, pero que algunos de los votantes, tanto de los sectores de centro como de los sectores de izquierda, puedan, en un escenario de polarización, finalmente en las elecciones definitivas, inclinarse por alguno de los dos candidatos que puedan ser presidente y vicepresidente de la nación, ¿no? Claro. Esta es la expectativa que se genera, por eso la posibilidad de que los resultados, un resultado de poca diferencia entre los candidatos del oficialismo con los de la oposición, aunque sea perdiendo, lo deja a Macri, Pichetto deja esa fórmula en condiciones en la primaria o eventualmente en el balotaje que se defina un triunfo, ¿no? Claro, ahora, señor Sigal, Sí. usted ha señalado que en estas elecciones se definen dos modelos de país, es decir, apuntalar a un sistema republicano, democrático, o volver al pasado, al populismo, al autoritarismo. En ese orden de ideas, ¿qué banderas ha enarbolado cada fórmula? El oficialismo ha hecho, por supuesto, hincapié en sus fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Que efectivamente tenemos 4 años de respeto de las libertades públicas, que tenemos hace 4 años respeto a la división de poderes. Ha habido fallos que han sido adversos al gobierno, ha habido fallos a favor, pero el gobierno puede presentar que ha habido una justicia independiente, un gobierno que tuvo minoría parlamentaria y pudo mantener la gobernabilidad del país, un gobierno que pudo también desarrollar obras importantes en materia de infraestructura, que en la Argentina tiene un atraso gigantesco. Esto es lo positivo. Y por supuesto ha sido más cauto para explicar las dificultades económicas, porque es el gran, digamos, punto débil que tiene el gobierno, porque en estos 4 años no ha podido, ha tenido que concentrar su esfuerzo en, digamos, que las cosas no se desmadren del todo, pero ha sido una etapa muy crítica para la economía argentina. Han influido mucho la herencia recibida por este gobierno, la necesidad de hacer algunas reformas macro que siempre tienen un costo social indeseado, y eso ha producido, a pesar de que al principio hubo una reducción del índice de pobreza, que en la Argentina es, yo diría que una herida enorme, una herida insultante para un país que produce alimentos, tener alrededor del 30% de la población bajo la línea de pobreza. Claro. Esto se había reducido en la primera etapa del gobierno, volvió a crecer luego de una violenta devaluación que tuvo la Argentina hace un año, y entonces el gobierno, por supuesto, ha hecho hincapié en su fuerte. Es decir, necesitamos hacer esto para que las cosas no empeoren y, al contrario, para poder seguir haciendo las reformas económicas de fondo que necesita la Argentina. La oposición, por supuesto, ha tratado de concentrar, el frente de kirchnerista ha tratado de concentrar sus críticas
en el lugar más débil del oficialismo, que es la economía. Entonces, si ustedes quieren volver, digamos, a tener economías, digamos, que la gente vuelva a tener sueldos importantes, Claro. Salario, empleo. subvención, claro, salario, empleo, vótenos para terminar con esta situación. Yo creo que lo último... Sí, le escucho. No, le quería hacer una última pregunta en relación a la abstención. Sí, ¿En las PASO la abstención es significativa o tienen una concurrencia masiva? Mire, en la Argentina hay por tradición, en general, una buena concurrencia a las urnas. Hay el sistema de voto obligatorio, más allá de las penalidades que prácticamente no existen, ha generado en la Argentina una costumbre que es que la gente va a votar. Okay. Va a votar. Es un deber cívico que se cumple. Pero bueno, al ser estas elecciones, tener este carácter tan particular de no decidir en la práctica mucho, aparentemente, una de las hincapié que ha puesto el gobierno es decir a la gente lo importante que es ir a las urnas, porque indudablemente al gobierno le conviene muchísimo la presencia masiva de la población en las urnas, porque el voto independiente, el voto menos comprometido, menos alineado, es el voto que puede decidir su destino. Entonces ha hecho mucha fuerza para que la gente vaya este domingo y no crea que no se decide nada en las urnas, ¿no? Pues quiero darle las gracias a Jorge Sigal, periodista, analista político. Muchísimas gracias, señor Sigal, por estar con nosotros. Al contrario, ha sido muy amable, ¿eh?